Las cámaras de Montoya. Profe, yo no estoy en mi casa. Vargas Silva, pero tiene cámara, Vargas. Tobar también tiene cámara. Morales también tiene cámara. Vamos Vargas Silva también la vez tiene pasada la cámara. prendió, profe. Sí, tienen cámara. Montoya también tiene cámara. Bueno, la prenden o chao pescado. Profe, pero no, yo no estoy diciendo que no tenga cámara, es que no estoy en mi casa, yo estoy en otro lado. No importa, no pasa nada. Es que está molestando a Ori. No pasa nada. Listo. Ramón, Joder, apaga el micrófono. Cámara de Morales. Profe, es que yo la apago porque el internet está ya un poco lento. Tobar roja. Exacto. Ahora sí. Muy bien. Muy bien, muchachos. Bien. Para no sacarle más notas, vamos a seguir mirando el tutorial que está pendiente, que no lo hemos terminado. ¿Listo? No hemos terminado ese Profesor, tutorial. no se le entiende nada. No hemos terminado el tutorial. ¿Sí me entiende? Perdón. Entonces, Profe, fue Vargas Silva. listo. Profe, no se le entiende nada. Listo, voy a apagar la cámara, pero no se me vaya a ir porque voy a preguntar. Ojo, Sí, señor. le voy a preguntar. ¿Listo? Y si no están, los retiro y los reporto. ¿Vale? Si no Sí, están, señor. los retiro y los reporto. Sí, señor. Listo. El tutorial es el mismo que hemos venido manejando. El mismo. Hay mucho tema ahí. Entonces, hemos visto que el circuito paralelo este es el circuito, ¿qué? Paralelo. ¿Por qué es paralelo? Porque están en un solo circuito. Porque está en un solo circuito. Están en un solo circuito, no. ¿Por qué puede ser paralelo? Porque tiene dos líneas paralelas. Porque tiene ¿qué? Profe, es Dos líneas un paralelas. paralelo que se conecta o dos o más cargas de una misma fuente. Sí, pero, ¿cómo lo distingo? Una negativa y otras positivas. No. El más trayectoria. Mira. Si ve estas dos líneas que están dentro del circuito, o sea, el circuito, mire, hay un circuito por fuera, ¿cierto? O Sí, sea, toda señor. una línea. Y se le han hecho unas conexiones a ese circuito. O sea que él mismo hizo su circuito. ¿Listo? Entonces, cuando es serie, no tiene líneas por dentro. O sea, no tiene conexiones internas. En cambio, cuando es paralelo, tiene conexiones internas. Es decir, puedo irme por este lado o puedo irme por este otro. O puedo irme por el último. ¿Vale? Entonces, Sí, señor. listo, paralelo. Les vamos a mirar el voltaje en un circuito paralelo. ¿Listo? Y después miramos las corrientes en un circuito paralelo. ¿Vale? Sí, señor. Entonces, tiramos esto para acá. Tiramos esto para acá. Y vamos a abrir algo que se llama Paint. ¿Vamos a mostrar las notas, profe? Que de pronto ustedes dicen que por qué tantas notas.
No, poquita. Muestra la otra, ¿no? Listo. Entonces, circuito paralelo, circuito serie. Voltaje de un circuito paralelo. Voltajes. ¿Qué me dice a mí del voltaje de un circuito paralelo? Pues, un circuito paralelo, todas las ramas están conectadas a una fuente. O sea, todas estas líneas están conectadas a una fuente. ¿De cuántos voltios es esta fuente? Vamos, ¿cuántos voltios es? Vea, ¿sí? Me va a tocar retirarlo. ¿Profe, puede decir? Profe, ¿puedo decir? Dígame. Sí, perdona, apagué un momento la cámara porque Voltios. me Profe, 6 voltios. Volvios, profe. Correcto. 6 voltios. 6 voltios. Y vamos, ¿dónde está? No contesté todavía. Vamos a retirar a Damón. Listo. Seguimos. Es de 6 voltios. El voltaje. ¿Listo? Están conectadas todas al voltaje. Entonces me está diciendo que el voltaje aplicado a todas las resistencias, el voltaje, es igual al voltaje, el voltaje de cada resistencia es igual al voltaje de la batería. Es decir, si yo tengo aquí una resistencia digamos, de 220 ohmios, ¿cuál es el voltaje? Perdón. ¿Cuál sería el voltaje de esa resistencia? Profe, 12 no es que era. Profe, ¿cuánto era? ¿Me podría decir? El voltaje de la batería es 6 voltios. Y yo estoy diciendo que el voltaje de cada resistencia es igual al voltaje de la batería. Entonces, el voltaje de la resistencia número 3 tiene 110 ohmios, perdón, 220 ohmios. ¿Cuánto es el voltaje? Si la resistencia de 220 ohmios. 3. ¿Cuánto? 3. ¿Cuánto, Gutiérrez? No ha puesto atención. 24. No. Cardoso, ¿cuánto? Su cámara, Cardoso. Profe, ¿no eran que entre más la resistencia, más el voltaje? Ojo, pero en serie. Estamos en paralelo. Charry, ¿cuánto? 13, profe, o 12. Usted no me han puesto atención. 6. De 6. Bien, Charry. Estoy diciendo, ojo, el voltaje de la batería es de 6 voltios y el voltaje en cada resistencia es el mismo. Si ve que no me prestan atención, el voltaje en cada resistencia es el mismo. Si el voltaje de la resistencia es 220 ohmios, si la resistencia es de 220 ohmios, ¿qué voltaje es? El mismo de la batería. 6. 6, profe, ¿Cuánto es la 6. batería? 6. 6. Esto en circuito paralelo. Si la resistencia 1 fuera de 2 kiloohmios, ¿cuánto es el voltaje? 6. 6, de por Dios, 6. Claro, 6.
El mismo en la batería. 6. O sea que pongan los datos que pongan siempre va a ser el mismo. Claro. La resistencia mida lo que mida, el voltaje va a ser igual. ¿Listo? Para todas. En este caso de paralelo, el voltaje es igual. ¿Listo? Mida lo que mida la resistencia, el voltaje es igual. Eso es lo que me dice. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar corriente. ¿Qué pasa con la corriente? En este caso, la fuente entrega una corriente total IT, que es intensidad total. A través de cada una de las resistencias circula una corriente cuyo valor depende de su valor de resistencia y del voltaje aplicado. De esta manera se aplica la ley de Ohm. Ya sabemos cuál es la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula de la ley de Ohm? No me la sé, profe. Voltaje es igual a... Voltios. Resistencia. A voltios. Voltaje es igual a voltios. Sí, voltaje es igual a voltios, pero en la ley de Ohm, voltaje es igual Resistencia. a resistencia por... intensidad por resistencia, o resistencia por intensidad. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Seguimos. Charly, ¿voltaje es igual a qué? 6, profe, 6. Uy, Resistencia. Intensidad por resistencia. intensidad por Resistencia, profe. resistencia. Resistencia ¿Cómo por así, intensidad. Charly? ¿En qué estaba? ¿Dónde estaba, Yo Charly? pensaba que era que me estaba preguntando la anterior. No me extraña, por eso lo estoy diciendo, porque no están en clase. Ojo, lo pillo otra vez así y lo saco. ¿Listo? Perdomo. No me apague la cámara. Vargas Silva. Dame chudo, no, Perdomo. Señor, La pregunta que estaba haciendo, ¿qué es? profe, es que se le escucha entrecortado. ¿Qué es qué, profe? Respóndeme la pregunta que estaba haciendo. Bien, seguimos. Preste atención, ¿vale? Seguimos con resistencia. Entonces, la resistencia total, o sea, la resistencia total de este circuito, por ejemplo, aquí está circulando, la batería tiene 6 voltios, ¿listo? La batería tiene 6 voltios, batería 6 voltios. Y la resistencia, aquí dice tercera, 3 amperios, 1 amperio, 13 amperios, 12 amperios. Perdón. Intensidad total aquí, intensidad total es 6 amperios, intensidad total. Aquí la intensidad total es 3 amperios y aquí la intensidad total es 1 amperio. 1 amperio, ¿listo? Y aquí la intensidad total son 6 amperios y aquí la intensidad total son de intensidad de la primera 3 amperios, intensidad de la segunda 2 amperios, intensidad de la tercera 3 amperios. Dice, la resistencia total ofrecida por el conjunto de cargas se calcula por medio de la siguiente expresión. Profe, quítale un poquito eso para que se pueda ver un problema. O sea, la resistencia total se calcula así. La resistencia total, ¿listo? Es 1 sobre la sumatoria de las resistencias. 1 sobre la sumatoria de las resistencias. ¿Listo? Yo voy allá a la resistencia total. Y la resistencia total es 1 sobre la sumatoria de las resistencias. 1 sobre la sumatoria de las resistencias.
1 sobre la sumatoria de la resistencia. Acá hay, en la parte de abajo dice ya la resistencia total de este siguiente circuito. Entonces, si yo estoy diciendo que la sumatoria total voy a escribirlo acá, intensidad total es igual a 1 sobre sumatorias. ¿Ustedes saben que este es el signo de la sumatoria? Melo, El profe de la suma. Melo. De la suma, profe. La M. ¿Cuál M? La M al contrario, como una E. La sumatoria Profe, de las resistencias. ¿Listo? La sumatoria de las resistencias. la sumatoria esa. Sí, claro. Pila, hermano. R1, R2. ¿Listo? Pero ojo, esto también se divide por 1. R3, ¿listo? Pero va a dar igualmente el mismo resultado, ¿no, profe? No. Por ejemplo, en esta que vamos a trabajar, en esta. Si va a decirme que 1 dividido, ¿cuánto vale la primera resistencia? ¿Cuánto es la primera resistencia? 1. ¿Cuánto? R1, mire, R1 ¿cuánto es? 2 kilos. ¿Cómo es que usted le dijo, profe? 2 kiloohmios. 2 kiloohmios. Profe, perdón, Cortés, que si le puede hacer el favor de volverle a ingresar, que la sacó por el internet. Ya le di. Ya le di. Ya, o sea, los que estaban ahí pendientes ya entraron. No hay ninguno pendiente. José David Vélez. ¿Listo? ¿Cuánto vale R2? 2.5 2 kiloohmios. 2.5 2 kiloohmios. kiloohmios. 2.5 kiloohmios. Listo, entonces 2500 ohmios. 1 sobre 2, 1500 ohmios. 5 kilos ohmios. Aquí otro más. ¿Cuánto vale la R3? Que es 10 la misma kiloohmios. R5. ¿Cuánto vale R5 que es R3? 10 kiloohmios. 10 10 kiloohmios. kiloohmios. Okay. 1 sobre 10 kiloohmios. Correcto. Listo. 1 sobre 2, ¿cuánto es? 1 dividido 2. ¿Cuánto da? 0,5. 0,5. 1 dividido 2.5, ¿cuánto da? 0,4. Da 0,4. 0,4. ¿Seguro? Sí, profe. ¿Ya miraron bien? Sí, señor. Señor. Nueve. ¿Y cuánto da 1 dividido 10? 0,1. 0,1. Uno, profe. Listo. ¿Cuánto da esa suma?
¿Cuánto da la suma? Suma 10. 1, profe. profe. 1, Uno. 5, da 1 kiloohmios. 1 kiloohmios. O sea que esto es igual a 1 A un sobre... kiloohmio. Ojo, pero esto es Kiloohmio. igual a 1 sobre 1. O sea, 1 sobre 1. esto de aquí arriba, esto de aquí arriba es esto, Y el proceso, profe. sí, el proceso. Y 1 sobre 1 es igual a 1. 1. 1. ¿A un qué? 1. Un kiloohmio. Un kiloohmio. A 1 kiloohmio, perfecto. A 1 kiloohmio. ¿Esta es la resistencia qué? Resistencia. Ojo, resistencia total. La total del circuito. Resistencia total. Resistencia total del circuito. ¿Listo? Resistencia total del circuito. Profe, una pregunta a las personas que están participando. ¿Usted le está sacando nota? Todavía no. Listo, esta resistencia total del circuito. Profe, El voltaje, ojo, el voltaje total, voltaje total es igual a 12 voltios. En la resistencia 1, ¿qué voltaje tiene? 2 0,5. kiloohmios. 2 En la kiloohmios. resistencia 1, ¿qué voltaje hay? 2 kiloohmios. 2 kiloohmios. 2 2 kiloohmios. kiloohmios. En la resistencia 1, ¿qué voltaje hay? Ese es el voltaje 2 total. kiloohmios. Si yo hablo de voltaje, hablo de voltios. 0,5. Ojo, yo estoy hablando de voltios. Cuando 12. hablo de voltaje es voltios. En la resistencia 1, ¿qué voltaje hay en ese circuito paralelo? 2 kiloohmios. 2 kiloohmios. 12. En R1, el voltaje es igual a ¿cuánto? 12. 12 voltios. 12 voltios. No sé, estoy colocando lo que ustedes dicen. En R2, ¿cuánto puede ser el voltaje? En R2, ¿cuánto puede ser el voltaje? Y en R3, ¿cuánto puede ser el voltaje? ¿Cuánto? ¿Quién 5 me dijo? kiloohmios. 5 kiloohmios. 5 Porque kiloohmios. cuando yo hablo de voltaje es voltios. Ya ohmios es resistencia. Ohmios es resistencia. 5 kiloohmios, profe. Sería el 4. Charry, ¿cuántos? 5 kiloohmios, 12. profe. Después le voy a 12. preguntar a Charry. Melo, ¿cuánto dice? 12. 12. Señor. ¿Y por qué 12, Melo? Profe, porque usted dice que en el voltaje va a ser mismo en todas las resistencias. Excelente, Melo. Excelente. Eso es. Bravo. Eso es, Melo. Un puntico más, Melo. Se merece un punto más. Gracias, profe. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Ojo, espérantico, espere. Yo les dije acá arriba, el voltaje en el paralelo, el voltaje del paralelo es igual en cada resistencia, es igual al voltaje de la batería en cada resistencia. O sea que el voltaje del paralelo, perdón, el voltaje de la resistencia 1 es 12, el voltaje de la resistencia 2 es 12, el voltaje de la resistencia 2, sencillo, 12. Siempre va a haber 12. Siempre va a haber 12. Eso es lo que yo quería que Señor. me contestaran. 12 voltios en cualquiera. Así fuese 7 Profe. resistencias. El voltaje es igual. ¿Listo? En cambio, las resistencias
el valor de las resistencias sí va a variar. ¿Listo? De la corriente. Cuando yo hablo de resistencia, hablo de corriente. Profe, usted va a dejar tarea, es que mi papá se le va a apagar el celular y él es el que tiene los datos. No, hijo, no me las tareas. Profe, pues yo voy a estar aquí, profe, voy a estar aquí hasta que mi papá se le apaguen los datos y si no, pues me va a estar metiendo datos. Si me salgo, profe, es porque se le acabaron los datos a mi papá. Solo Vargas. Cardoso no. Profe, si Profe quiere, Cardoso está en el colegio. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, mire, el voltaje es igual. Señor, Entonces, es que el mío, ahorita le mando un pantallazo que el mío está descargado. ¿está Ya descargado me qué? vienen a recoger el celular. Apenas llegue a la casa lo conecto por el computador. A ¿Y ver por si qué se no me se puede dar conecta? ingreso. ¿Y por qué no se conecta por el computador ahí en el colegio? Porque es que acá no tengo la contraseña de sala informática. Pe- Toca decirle a Javier. No, pero es que los computadores de adentro ya tienen internet. Yo tengo el de Adin Ama, pero ese no me llega y me sale, No, y Cardoso, présteme me atención. sale el contrato. Cardoso, me presta atención. Los computadores de la sala tienen internet. No necesita de usted de colocarle. Pues voy a intentar a ver, pero No, pues usted me da ingreso, es que yo sé, porque yo sé, por eso le digo. pero pues sí me da ingreso, porque miren, Claro, vaya, bueno, entonces pues, vaya y conéctese. ¿Listo? Entonces, la resistencia total, ¿cómo es la fórmula? 12. ¿Cómo es la 12, fórmula de la intensidad total 12. de las resistencias? 12. No, la 12. fórmula. 1, 1, 1. 1. 1 sobre la sumatoria De de cada resistencia, pero también sobre 1. Resistencias. Señor. ¿Listo? También sobre 1 cada resistencia. O sea, la voy a dividir sobre 1 cada uno y la sumo. Vale. Seguimos. Ahorita vamos a mirar lo que es el mixto. El mixto. Vamos a recordar esto, ¿qué? En el circuito Una pregunta. serie. Sí, cuéntame. Profe, si se acaba la reunión, ¿volvemos a ingresar? Sí, claro, claro. Ahí dice en lo que yo dejo, dice que debemos de ingresar. En el serie, el voltaje total es igual a ¿qué? ¿A qué es igual el voltaje total? En el serie. A la sumatoria de cada voltaje. En el serie. ¿Y la resistencia es igual a qué? al voltaje. No. La resistencia total es igual a qué? Aquí está, véalo. A la sumatoria de las resistencias. Ojo, en el serie, la resistencia total es la sumatoria de todas, ¿cierto? Voltaje total en serie, ¿cuál es? Melo. ¿Voltaje Señor. total es igual a qué? A la, a la En suma de serie. todos los... Ojo, en el Serie. serie. ¿Qué es igual el voltaje total en serie? A la sumatoria de cada voltaje. de cada voltaje. ¿Listo? Entonces, en serie, el voltaje total es la sumatoria de cada voltaje dependiendo de las resistencias. Y las resistencias es igual al valor de cada de resistencias. O sea, la resistencia total es igual al valor, a la sumatoria de todas las resistencias que estén ahí en el circuito. Vamos al paralelo. En paralelo, las resistencias son iguales ¿a qué? A 1 1. a 1 sobre la sumatoria de
1 sobre cada resistencia. ¿Y el voltaje total es igual a qué? ¿A 6? No, ¿Voltios? me va a tocar mermarle puntos a Melo. ¿El voltaje total es igual a qué? Sencillo, el voltaje es igual en cada resistencia, es igual. ¿Listo? En paralelo el voltaje en cada resistencia es igual. ¿Vale? Vamos ahora al circuito serie. ¿Qué nos dice el circuito serie? Perdón, mixto. Entonces, aquí tenemos un circuito mixto, ¿listo? Acá está y acá está el ejemplo. Acá hay 2 resistencias y acá hay 2 resistencias, una en serie y estas 2 resistencias en paralelo. Eso me dice a mí que es un circuito mixto. Esto me dice a mí que es un circuito mixto. La combinación de la resistencia serie y la resistencia mixta. Vamos a dejar aquí y volvemos a entrar. ¿Listo? Vamos a dejar acá y volvemos a entrar. Hay premios para los que entren.